Vos que mencionaste recién a Marcela Carbajo de Empatía, quería agradecerle públicamente el habernos puesto en contacto con vos, Federico. Mm, Ella nos puso en contacto, así que quería agradecerle, Marcela, públicamente. Muchas gracias. no, gracias a ella. Sí, con Marcela trabajamos bastante. Hablamos mucho Ah, y debatimos bien, bastante con el tema de las genial, literaturas, lo que se puede traducir, lo que no, genial, opiniones también. Así buenísimo. que, bueno, me alegro que haya llegado aquí gracias a Marcela. Es la última, sí, la última sesión, no la última clase, es simplemente dar por finalizado la segunda parte, la segunda edición. Volveremos en abril, es lo que yo más quiero y añoro. También es una necesidad mía personal porque hay muy pocos espacios donde podemos divulgar estas literaturas, estos autores, estos relatos. Entonces, a mí me daría mucha ilusión volver en abril, que es cuando comienza, ¿no? En Argentina un poco lo que es el curso académico, ¿no, Marina? Sí, exactamente, exactamente. Estaremos muy agradecidos todos acá. Ay, Y todo. sí. Y bueno, Así que, tercera parte viene con todo, Federico, ¿eh? sí, bueno, tengo ahí anotaciones, siempre estoy con mi móvil con anotaciones. Esta semana anoté literaturas diaspóricas, entonces como que, bueno, siempre voy anotando cositas para hacer la nueva programación, en hacer una sesión dedicada a estos autores diaspóricos, afrodiaspóricos. Entonces, bueno, siempre voy tomando notas y tengo ahí varias cositas que me gustaría ver la próxima edición, que sea la tercera. En estas dos ediciones he contabilizado unos 41 textos entre poesía, narrativas cortas, novelas. Hemos visitado 18 países también y hemos tocado unos 36, 37 autores, ¿vale? Entonces, bueno, espero con mucha ilusión la próxima también ampliar un poco lo que son textos, países y autores en general. Vale, vamos allá. Me quedó de Warsaw me quedó estas dos poesías. También hubo gente que me pidió más material, más poesía de la autora. Tengo aquí las dos antologías poéticas. Necesito un poquito más de tiempo. Lo haré ya este fin de semana y esta semana en extraer algunas poesías, porque bueno, estamos justo con el cierre de este trimestre. Entonces necesito un poquito de tiempo para subiros un poquito más de material complementario de Worcestershire porque ha gustado mucho. Entonces, bueno, y hoy, bueno, vamos para el lado de Djibouti, vamos a hablar brevemente un poco de Djibouti. Volvemos otra vez a Uganda, uno de mis países y de las literaturas africanas predilecto también. Y también volvemos otra vez a Kenia, ¿vale? Con Grace Ogot. Mm. Aquí lo nuevo sería Djibouti, que es una gran desconocida de África para todos. Entonces, bueno, aquí os dejo a los cuatro autores, autoras. Fijaros ahí qué pequeñito, ¿no? Como ahí Djibouti, súper pequeñito. Em, y os dejo la ficha de Kenia por Worcestershire. Ella nació en Kenia, aunque bueno, es una autora en realidad que para mí tiene poco de keniana, porque bueno, sus padres son somalíes, emigraron a Kenia, ella tenía un año cuando dejó Kenia para irse a vivir a Inglaterra. Entonces, bueno, nada, simplemente os dejo la ficha de Kenia. Yo creo que la más relevante sería la de Somalia, en su caso, por su identidad híbrida entre Somalia, Kenia, Inglaterra. Eh, Escucháis vídeos de ella en YouTube, sus narraciones tienen un acento hiper británico, un RP accent, un acento muy británico. Entonces, bueno, os dejo ahí las dos fichas para que tengáis más o menos una idea. Ella, bueno, la formación de Worcestershire tiene una licenciatura en escritura creativa. Aquí os dejo su primer
libro Enseñando a parir a mi madre fue publicado en el 2011, luego se tradujo en una edición bilingüe con una editorial de aquí de España. Eh, bueno, lo que es la portada es hipergráfica, de la misma forma que lo es su poesía, su escritura, su forma de hacer catarsis a través de la poesía. Eh, luego, bueno, esto en el 2014 ella también publicó Our Men Do Not Belong to Us, Nuestros hombres no nos pertenecen, eso fue en el 14. En el 15 publicó una colección también de poesía, Her Blue Body. Her Blue Body se podría traducir como su cuerpo triste, su cuerpo deprimido, su cuerpo melancólico, ¿no? Lo que significa blue en este contexto, no azul, sino melancólico o triste. Eh, Seguimos allá. En el 2022 publicó su poemario Bendita sea la hija criada por una voz en su cabeza. Súper interesante, más extensa, por suerte, esta edición que la anterior. Eh, Su poesía ha sido traducida a múltiples idiomas, ha sido incluida, publicada en revistas literarias internacionales. En Worcestershire aborda temas como la inmigración, la identidad, el trauma, la memoria, la experiencia de ser mujer, mujer migrante, especialmente, bueno, ya se centra en lo que es la diáspora somalí, las realidades de personas marginadas. Ella misma ha afirmado que escribe desde recuerdos personales y colectivos con la intención de dar voz a quienes no suelen ser escuchados o escuchadas, es decir, esas son personas migrantes, refugiados, mujeres desplazadas. Recordemos que, bueno, que ella llega a Inglaterra cuando tiene 1 año de edad, eso también es importante tomarlo en cuenta. Su poesía mezcla lo íntimo con lo político, el trauma, el exilio, la nostalgia, el dolor. Ella se hizo muy, muy conocida en el 2016 gracias también a Beyoncé, la cantante en Estados Unidos Beyoncé, Mm. a través de un proyecto audiovisual que podéis ver en internet, en YouTube, que se llama Lemonade. Ahí tenéis ese proyecto, ¿no? Audiovisual es como música y poesía de Beyoncé, donde participa Worcestershire. Aquí, bueno, podemos considerar un poco la poesía de ella dentro de lo que es ese subgénero poético del spoken word poetry. El spoken word poetry vendría a ser lo que se conoce en español como poesía oral o poesía oral performativa. Eh, Hay algunas poesías de ellas que sí tienen características de lo que es el spoken word, que siguen esa forma oral performativo, pero ante todo hay que considerarla a ella como una poeta escrita más que oral. Eh, a ver si se escucha aquí el vídeo. Eh, Se escucha, ¿no? ¿Se escucha, Marina? Era, Eh, era pues no empezó a hablar aún. vale. Backwards for my brother Saad Shira. Se escucha bajito. Yo escucho bajito. A ver si puedo subir el The volumen. poem can start with him walking backwards into a room. That's how we bring Dad back. He takes off his jacket and sits down for the rest of his life. Se oye bajito, pero se I oye. ¿Sí? No can sé make si the blood escuchan run ustedes. back up my nose. Ants rushing into a hole. We grow into smaller bodies. My breasts disappear. Your cheeks soften. Teeth sink back into gums. I can make us loved. Just say the word. Vale, lo voy a parar Give them aquí. stumps for hands if you. Eh, a ver si puedo volver. Vale, a ver. Mm, Vale, ahí se ve la pantalla completa, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, ¿no, Marina? Sí, 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 Vale, perdón. perfecto. Nada, nada. Eh,
No se oye muy bien, quizá bastante bajo. Os dejo, de todas formas, en el PDF cuando lo descarguéis de la plataforma. Sí sería interesante que la escuchéis, al menos esta poesía, aunque no entendáis el inglés, para ver la musicalidad, ¿vale? De esos versos, para ver la cadencia, es decir, lo musical que es esta literatura oral performativa, ¿vale? Entonces os dejo ahí un link para que lo apreciéis quizá en casa. Y bueno, tenemos esos dos poemas, unos benditos sea el fantasma. Lo que sí me ocurre con el tema de la poesía es que cuando la doy a analizar luego como que la gente es normal, ¿no? Que se olvida de qué iba, ¿no? Esa poesía, esos versos. Es una poesía cortita, entonces, si alguien la quiere leer, al menos esta, la de Bendito sea el fantasma, si alguien quiere leerla en voz alta, por favor, que lo haga, si no la leo yo. Pero para poder analizarla, ¿vale? A veces es como que necesario en la poesía volver otra vez a releerla porque bueno, no es como los relatos que volvemos rápidamente a ellos. Así que sí. Ah, vale, Alexandra, perfecto, me encantará oírte. Claro que sí, por supuesto. Hola, sí, un segundito que Sí, enchufo la compu para que no se apague. vale, vale, sí, porque esto está en un PDF. Entonces, para poder analizarla, intentar volver otra vez al texto. Y, Esta es Bendito sea el fantasma. A ver, no tengo el link a mano. muchas gracias por ofrecerte. Yo no tengo problema de leerla, pero preferiría, además si es una voz femenina, es mucho más bonito, ¿no? Al ser una Carolina autora. también, Carolina también se ofrece, Carolina, en el chat se ofrece también a leer. Vale, sí. Si Alejandra la tiene ahí a mano. eh, excelente. Entonces, bueno, a mí me gustaría, sí, regresar otra vez, ¿no? A este fantasma, porque la pregunta, la primera va relacionada a eso. ¿Quién es el fantasma, no? ¿Quién es el fantasma en este poema? Entonces, bueno, quizá lanzando la primera pregunta, al escuchar a Alexandra ahora podamos identificar si hay un fantasma, dos, quiénes son esos fantasmas y todo Ajá, lo que hay acá lo detrás. tengo. Muchas gracias, Eh, Alexandra. Puedo leer a lo mejor la primera sección y quien guste sigue. Vale, vale. Había Entonces, dos secciones. Sí, sí, la primera sección, sí, sí. hay tres en Una, este. dos. Ah, no, son dos, perdón, Ah, son dos. qué susto. Sí, Vale. le creció Digo, una sección de sí. repente. ¿Y quién era Marina en la segunda? Carolina, Ah, vale, Carolina. Carolina. Carolina la segunda, entonces. Bien, entonces este es Bendito sea el fantasma y dice, uno, mi madre lo llevaba sobre la piel un velo que le cubría el cráneo pus debajo de las uñas. Su ginecólogo creyó haber visto algo entre el espéculo y el cuello uterino. Mientras ella lee, se echa a sus pies a lamerse, calienta como el fuego lo siente dormitar entre sus pies. En la ducha le enjabona la espalda, a veces la abraza por detrás y la aprieta. Ella nunca le cruza la mirada y le está agradecida de que la mantenga en calor. Muy bien. Segunda parte. Carolina, ¿querés Gracias. seguir vos? Ah, dale. Dale. Dos. Es un olor que no sabe de dónde viene. Ella se lava el pelo, el humo de un fuego invisible, recuerdos de contrabando en lo más profundo de sus sueños repletos de un dolor guardado en la sangre, una campana que no suena, un rezo no anunciado. Bendito sea este hijo nacido de la mano del dolor.
Recuerda los tiempos en que adoraban los pájaros el reino de la mirra, las manos húmedas indagando en su pecho en busca de bultos, el vapor jaspeando reflejos. Rememorarla es oír un aliento húmedo en la espalda, llevar la cuenta de los niños muertos en Somalía, sacrificados por la guerra y por la blanca mano con guantes de Europa. Ella despliega un pequeño pañuelo de seda para atrapar una lágrima que parece caer, como caen los dictadores. Muchas gracias, gracias Carolina, gracias a ambas. Y aquí, ¿quiénes o quiénes son, ¿no? Los fantasmas que podemos interpretar, ¿os parece? En estos versos tan escuetos, ¿no? ¿Quién es el fantasma? Comentario en el chat de Juan Carlos que dice, segundo poema a mí me desgarró. El segundo, luego iremos a ese. Sí, luego iremos a ese. Eh, y aquí, ¿quién es o quiénes son los fantasmas que Dice podemos la interpretar? Nancy. Nancy. Yo cuando leí el segundo texto, hay una frase que lo enlacé con este poema, porque tiene muchos sentidos el primer poema, pero el segundo texto dice, conozco una pena que me envuelve como un sudario. Mm, Y, y lo enlacé con este fantasma también del primer poema, la pena, el dolor que te envuelve, que te acaricia, que está todo el tiempo y no podés desprenderte de mm. eso. Sí, no está. Sí, uno puede lógicamente relacionarlo, pero bueno, son dos antologías distintas, escritas en distintos años. El sudario, sí, ¿no? Que es lo que recubre, ¿no? Cuando una persona musulmana fallece. Parece también lo del fantasma en la ducha, ¿no? Con la madre. La pena, el dolor, ¿vale? Metafóricamente el fantasma. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Qué otras cosas Para puede mí ser? en la primera parte hay algo del orden de la pareja, de algún compañero, ¿no? Que también el dolor y el fantasma puede ser eso. Este, pero hay algo ahí de ese orden, ¿no? Esto de que le enjabona la espalda, a veces la abraza. Vale, puede ser un amante, ¿no? Una pareja, un Claro. amante. en- Vale, sobre todo vemos aquí, ¿no? Lo de su ginecólogo. Creyó haber visto algo. Mm, Una Médico. enfermedad, Sí, ¿no? y a veces, claro, una enfermedad puede ser Yo pensé funcionar en una como un enfermedad. amante también. una enfermedad, sí. Una enfermedad mental, el trauma, quizá también, ¿no? Un trauma heredado, intergeneracional, que va pasando de la madre, ¿no? a la hija o en distintas generaciones también, podría ser, ¿vale? Perdón, Tomo nota, Federico, hay cuatro manos levantadas. Empezamos por Cecilia, creo que la ¿vale? levantó primero, después Verónica, después Carolina y después Olga. Dale. Sí, Hola, buenas tardes. Gracias primero ya, por todo. Gracias a vos, a las chicas, la verdad que maravilloso. Una de las mejores cosas del año, por lo menos para mí. me Eh, alegro, gracias, gracias, aprecia lo que dices. para mí es como, primero lo interpreté cuando hablaba de ginecólogo, quizás con algún embarazo que no llegó a término, o por los cuentos, viste que también había, en uno de los cuentos sucede un aborto. También se puede interpretar con lo que vos decías recién, eh, ciertas creencias o costumbres de las madres, de las abuelas que se van transmitiendo. Y también el hecho de quizás una relación, no sé si de amor o quizás de compañía necesaria para atravesar todas las vicisitudes que tiene el personaje. Que quizás no hay un amor ahí, pero como dice ella nunca le cruza la mirada y le está agradecida de que la mantenga el calor. Quizás un sostenimiento desde la protección, pero no de una sensación de sentimiento de amor, ¿no? Mm, muy bien, me gusta, muy bien explicado.
Verónica. Verónica. Hola. Sí, yo lo interpreté primero como que era un hijo, que había perdido un hijo. Lo interpreté de esa manera y que a través del recuerdo y la sensación de estar con el hijo, es como que está recordando y añorando su lugar, y a todos los que se perdieron, a todos los que ya no están, cuando habla de las manos, el reino de la mirra, las manos húmedas, interpreté eso, pero bueno, la verdad lo de la enfermedad mental nunca se me cruzó por la cabeza, perdón. No, 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 Esa ¿por qué? parte. Perdón. No, no, puede haber muchísimas interpretaciones, ¿no? Yo hablo del tema del trauma, ¿no? Para Porque mí son los fantasmas que la acompañan, el hijo y todos los que ya no están, todo lo que perdió, su espacio y la gente, y bueno, y los chicos que se perdieron en la guerra. Yo lo interpreté de esa manera. sí, 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 fantasmas en el sentido amplio de la palabra, totalmente. Claro, sí, sí. Muchas gracias, Verónica. Sí. Carolina, ¿no? Carolina, Caro. Hola, buenas tardes. Sí, un poco coincidiendo con lo que decía recién la compañera, para mí, Verónica, para mí es como que hay una multiplicidad de fantasmas, aquello que la sostiene, el miedo, la muerte, el pasado, sus muertos, ¿no? Tal vez, ¿por qué no? Tal vez el recuerdo de alguna mascota, estoy yendo como muy literal, pero también puede ser. Me parece que es que es una mezcla en esta primera parte, de aquellas cosas eh, de aquellos miedos y también de aquello que de alguna manera le daba sostén. Mm, Sí. totalmente. Sí, 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 sí. Muy complejo. Gracias. Y bueno, Hola. cerramos con Olga, al menos lo que es este Sí, texto. sí, después hay No. unos comentarios en el chat, perdón. Vale. Ah, Pues vale, muy rápido. sí, interviene. Yo, No, 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 tranquila, interviene Olga y luego Mariana, si quieres lo que dice el chat. vale. Yo, muy rápido, cuando has dicho trauma, yo es que cuando lo leí y habla de lo que el ginecólogo creyó ver, he pensado que era un dolor de un abuso, no lo sé por qué, sí, porque ahora estoy leyendo más sobre todas esas cosas, pero un dolor que no ve nadie, que si no es el ginecólogo, es un dolor que queda ahí que no ve nadie. No sé, cuando has dicho trauma he dicho sí, pero he pensado que era un dolor de un abuso. No sé por qué. También, también. También le podemos dar ese significado. Sí. Bueno, Federico, Gracias, Olga. gracias, muchas gracias. María dice, los niños muertos de Somalia. Graciela se pregunta, ¿la muerte que la está rodeando pero no se decida a llevarla o que ella no quiere dejar de luchar? Mm. Eso es todo, Federico. Vale, perfecto. Sí, 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 es la memoria esa y las huellas que deja, ¿no? Toda esta situación, todo el pasado, la memoria corporal, ¿no? De la guerra, de la diáspora, la memoria histórica también, ¿no? Que nos persigue, que nos acompaña, que habita quizá en esta madre, y que, bueno, se va eso, no sé, heredando, ¿no? De generación en generación. Y bueno, luego vamos ya al otro texto, conversaciones sobre el hogar. Hay dos versiones. Hay una versión aquí, a mí me costó elegir, y hay otra versión también en la otra antología del 2022. Eh, Ella hizo dos versiones un poco diferenciadas. Yo intenté poner la más rica en cuanto a contenido. Entonces, bueno, este sería conversaciones sobre el hogar en el centro de deportación. Eh, la verdad que, bueno, es un texto súper, súper, súper fuerte. Entonces, yo aquí creo que es la primera vez que no tengo una pregunta, porque me costaría. Habría muchas preguntas con relación a este texto. Es el único texto donde no tengo preguntas, sino que quizás me gustaría tener más un feedback o un análisis por parte de vosotras y vosotros. Vuestra opinión
con relación a este texto más que una pregunta en particular, porque bueno, es, lo dice todo en muy pocas páginas, en realidad. Em, y esta frase, ¿no? Nadie deja su hogar a menos que se convierta en la boca de un tiburón. Mm, muy, muy, muy real. O quiero tenderme a descansar, pero estos países son como tus tíos, que te tocan cuando eres joven, mientras duermes. Em, y bueno, como cierra, ¿no? Cierra, solo puedo decir que una vez fui como vosotros, la apatía, la pena, el lugar ingrato, y que ahora mi casa es la boca de un tiburón, ahora mi casa es el cañón de una pistola. Os veré al otro lado. Así que bueno, si queréis comentar algo con relación a esta prosa poética, estáis en el lugar indicado. Si no, ya queda en nosotros. Voy a volver a estos textos a extraer algunos, voy a seleccionarlos como para luego ponerlo en las lecturas complementadas. Ah, Quizás trasciende todo esto que dice a las fronteras desde donde lo escribe, ¿no? Porque lo estuvimos viendo a lo largo de los dos cursos y bueno, y en las noticias y en Europa, y vos lo vivís a diario, esta cuestión de que, bueno, ¿por qué se van? ¿Por qué la gente arriesga la vida? Y porque justamente eso de la boca del tiburón que decía ahí era la metáfora más clara, ¿no? Se arriesgan la vida cruzando el Mediterráneo, cruzando los desiertos, porque su hogar estalla o su ámbito estalla, ¿no? Entonces me parece muy, sí, muy tremendo, como decía el compañero, y que sigue estando vigente, y muy vigente, y cada vez como más creciendo o expandiéndose a distintos territorios, ¿no? De África o de otros lugares también. totalmente, totalmente. Sí, esto se puede Federico, extrapolar. hay Sí, tres manos bien. levantadas ahí, ¿eh? Carolina, Verónica y Juan Carlos. ¿Te fue Carolina? Sí, sí, creo que estaba primero. Gracias, gracias De María nada, Cristina. de nada. Em, bueno, creo que yo fui una de las insistentes con el tema de leer más poesía de Worcestershire. La verdad que no la conocía y este segundo texto puntualmente me parece de una potencia tan gigante. O sea, más allá de que me gusta mucho la poesía y el primer poema, bueno, es otro lenguaje, ¿no? Es otro código, pero parece que hay una potencia em, y esta crudeza con la que cuenta, ¿no? Entiendo que tal vez no es un 100% biográfico esto, pero de alguna manera logra encarnar esa voz eh, esa voz del migrante, y más que del migrante, tal vez del desplazado, ¿no? O sea, de quien ha tenido que movilizarse, que huir. Esta voz también femenina y de una manera también muy poética y muy hermosa. O sea, lo que está diciendo es tremendo, pero lo dice con una belleza, eh, desde un lugar también que me parece sumamente conmovedora. Así que, bueno, puntualmente creo que me parece un hallazgo, sinceramente, esta poeta. Espero poder también después hacerme con los libros porque... eh, nada, me parece sinceramente Sí, un- sí, es muy interesante. Los dos libros, al menos los que están publicados en español, son bilingües, están en inglés. Aquellas personas que manejan en inglés también pueden hacer una lectura comparativa. Se pierde bastante a veces, ¿no? con la traducción, pero bueno, sí. Es verdad que uno, si no conoce un poco a la autora, pensaría que es de tinte autobiográfico, pero no lo es. Ella lo comenta, que ella escribe lo que siente, lo que escucha, lo que ha visto, lo que ve. Lógicamente está en un círculo, ¿no? Que le permite, ¿no? Dar voz a estas claro, sí, sí, personas. sí, sí. Sí, lo puede encarnar como una voz poética. Totalmente. Sí, sí, totalmente. Sí, bueno, gracias, Carolina. Pasamos a Verónica, entonces. Sí, a mí me pareció un grito desgarrador,
y un llamado de atención, perdón, sobre, sobre los exiliados políticos, los desplazados, los refugiados. Eh, eh, Me pareció un texto que habría que darlo a leer en las escuelas, no sé, de Europa y de los lugares a donde van tantos refugiados, tantos exiliados, ¿no? Como para que puedan entender. Me parece que está tratando de decirnos lo que sienten, como para que los que estamos en otra situación podamos comprender un poquito de lo que sienten, la pérdida de la identidad. Eso me pareció terrible cuando dice, no sé a dónde voy, al sitio de donde vengo está a punto de desaparecer, no me quieren aquí y mi belleza aquí no es belleza, como que perdió todo, no existe más. Esas personas dejan de ser, pierden su ser, su esencia, como desposeídos de lo más básico que sería saber quiénes son. Me Sí, pareció muy fuerte, una potencia impresionante. mm, sí, es muy, Sí, es muy bueno. Sí, sí, es algo que muy, uno muy tiene, bueno. ¿no? En la mesita Sí, de noche, que lo va digiriendo poco a poco. Es imposible sí, darte esto totalmente, como de para un leerlo tirón. varias veces y Sí, no, no, todo junto no se puede entender, no, no, porque es fuertísimo y yo me imagino que es la punta del iceberg nada más. sí, Entonces, peor todavía. Por eso me parece que es como para leerlo y darlo a leer. Me pareció una potencia sí. increíble. Y es lo que tú dices, serían textos muy interesantes en secundaria, intentar un poco deconstruir la mente de los jóvenes. Y ahora, bueno, con esta ultraderecha aquí que tenemos en Europa y todas estas políticas que hay que desinforman más que informan, es Acá necesario. también está con el compromiso. La Bueno, allá también. deconstrucción se dejó de lado Sí, hace rato. sí, Acá también sí, tenemos problemas de derecha, de sí, 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 intolerancia, sí. de violencia terrible. Sí, no, ya, eso sí es verdad, eso es verdad. Sí, yo como que, bueno, me enfoco más en la situación que veo aquí, ¿no? Que estamos sufriendo. Y bueno, sí, en el norte y en el sur global ambos sitios se necesita. Y sí, lo que tú dices, son como apátridas. Estas personas son apátridas, no tienen patria, no tienen identidad. Esas son identidades borradas, robadas, lapidadas. Completamente de acuerdo contigo, Verónica. Carolina. Ah, vale, es que tenías la manita ahí levantada. Bueno, doctor Juan Carlos Perdón. Vázquez, enhorabuena que eres doctor esta semana. ¿Cómo Ah, Oh, estás? bien. felicitaciones. Hola, Enhorabuena. Juan. No Gracias. soy un placer Eh, verte. yo lo que quiero decir es que este poema se me asemejó mucho a el cuento corto El Señor de la Casa. Ah, vale. A mí esa De historia Marechera. corta, y sí, y sé que me estoy adelantando, pero esa historia a mí me desgarró muchísimo, eh, porque yo he venido también preguntándome por las orientaciones no sexuales no heteronormativas en África. También pareciera que eso como que no existiera, si existe, es aún más periférico de lo que uno puede imaginarse, pues porque acá también es periférico. Mm. Eh, Preguntándome por ese hogar de ese protagonista también. Ah, tú te referías al señor de la casa de Al señor de Beatriz la casa, de Lahuaca. Vale, Beatriz. de Beatriz Lahuaca. Vale, Sí, pensé que era el de de Beatriz. Marechera. Vale, sí. No, no, de Beatriz. Ahora lo ubico. Sí, 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 de Beatriz Lahuaca. ese Totalmente. cuento corto también, porque hay diferentes formas de ser desplazados, ¿no? De, de no encontrar un hogar, de... Muy Me, me- interesante esa lectura que le estás dando porque justamente, claro, tú estás viendo ese desplazamiento interno. Esto es en sí, ese microcosmos que sufre, ¿no? Aquí en sí, Uganda, el señor de la casa, exacto, en su sí, propia tierra, que es... Mm, y que también él se tiene que ir, es decir, porque carga agua, porque hace labores, entre comillas, femeninas, entonces no cabe realmente en ninguna parte. Y se preguntan por el pene, si tiene pene. eh, sí, o sea, uno es desplazado de diferentes maneras y me pregunto, porque también por fin llegó la lluvia, espérate, este.
No, pues ni qué decir ni la... Bueno, Pero Ay, bueno, o la está lluvia. muy bien la Ah, forma les llegó de... la lluvia de Grace August. También pues me puso a pensar en esto del desplazamiento o sea, que como el rol del individuo en relación con el colectivo, pero también la responsabilidad del colectivo con el individuo. Mm, mm, Eh, Sí, o sea, entiendo, por entiendo. eso me desgarró, porque como que junté esas lecturas allí y claro, Shire no está hablando de este tipo de desplazamientos, pero a veces ese tipo de desplazamientos simbólicos que son emocionales también se sienten así, se sienten casi que viviendo Totalmente. en la Mm, boca de un tiburón, en la boca de un cocodrilo, en la boca de un animal feroz que te quiere comer y que uno no sabe para dónde pegar. Por eso me desgarró tanto, porque como que las historias para hoy como que van como también por esa línea. mm. Pues muchas gracias, gracias por esa relación que has hecho, ¿no? Eh, Con estos tres autores, estos tres textos. Es hilar fino, pero muy, muy interesante. Así que muchas gracias, Juan Carlos. Cecilia, ahora Federico, Vale. Gracias. Felicitaciones a Juan Carlos. sí, Eh, en Shire, el cuerpo femenino es herido desde adentro. También hay cuerpos que huelen a guerra en los textos. Úteros que cargan fantasmas o abusos, como dijo la compañera recién. Piel que recuerda a las fronteras. La violencia es sexual, simbólica, migratoria, burocrática. Y también ella revela que el cuerpo, me encantó esto, compararlo a un archivo de traumas, donde cuando ella dice mi pelo huele a guerra y a huida, mi casa es la boca de un tiburón. Sí. Mm. Dice mucho, sí, dice mucho. Sí, es muy visual, es muy pictórico. Mm. Pocas palabras, pero con un alto contenido. Mm. Es muy poderoso. Gracias, Cecilia. Gracias. Mariela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hoy Muy última buenas clase. tardes. Sí. Em, Primero que en realidad me gusta más leer poesía, por eso me impactó, pero increíble lo que leí. Me pareció impresionante. No solamente un texto muy actual, sino que toma un poco todo lo que los compañeros recién iban diciendo en esto del desplazamiento forzado, interno y externo, ¿no? Sobre todo me queda, mientras les iba escuchando, como si bien cada palabra y cada descripción y oración tenía potencia en sí misma, me quedo como con esta última parte que en un momento ella dice como que, si bien hablando desde ella hacia las demás personas, yo creo que obviamente esto no hay que mirarlo como que ustedes son ustedes y yo, porque si no siempre seguimos como replicando un poco la situación, pero ella en un momento dice algo así como, yo también era como ustedes, como, como que en algún momento ella no olía a guerra, no era depositaria de trauma, no había sido desplazada, quizás era una mujer bella, pero que hoy estaba atravesada por todo esto del desplazamiento forzado y demás, y que sí se encontraba como con estas condiciones, ¿no? Definitivamente un texto para llevarlo a todos los rincones, porque esto de la extrema derecha está en todos lados, está detonado a nivel global. Sí, sí. Muchas gracias, Mariela. Y terminamos con María Cristina y ya nos vamos para Djibouti. Em, Muchas gracias. Sí, también esta idea de los abusos intrafamiliares que también vimos en otros cuentos y bueno, y esta frase que dice los 14 hombres entre mis piernas, entonces también esta multiplicidad de abusos hacia las mujeres en distintos territorios africanos también está presente, por eso la potencia de lo corto, como decías vos, y de que te desprende la idea de ir a navegar a otras problemáticas, a otros territorios con la misma cuestión, ¿no? Me parece por eso que está buenísimo para trabajar en la escuela, sí, sí. Sí, 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 sí. Por eso yo no tenía ninguna pregunta. Era imposible hacer preguntas con Sí, relación a este no. texto. Es como que dije, bueno,
que analice un poco la gente y comparta lo que le ha afectado, ¿no? Cómo le ha afectado. Es como un glosario, un resumen de todas las lecturas que hemos visto en estas dos en ediciones, efectivamente. Así que bueno, Perdón, muchas gracias. Sí, Federico, ¿puedo leer Mariana, Marina, un comentario del chat? claro que Graciela sí. dice, describe el desamparo que sienten los que han dejado su tierra y la desesperanza que se siente al no ser aceptados. Mm, totalmente, Y sí. después hay felicitaciones para el doctor y Juan Sí, Carlos Juan Carlos, posteó sí. una versión que encontró en inglés. A ver qué es, perdón, la perdí. Encontré esta versión en inglés en la web y lo comparte. Mm. Pues sí, sí, he hecho la evaluación de la tesis de Juan Carlos y estuve en el, bueno, como jurado en su tesis, que él trabaja a Guihuaciongo desde el enfoque de rebeldía, ¿no? Esa rebeldía en que a veces deberíamos tener nosotros en las aulas, en el sistema. Así que enhorabuena, Juan Carlos, que ha trabajado uno de los escritores más leídos en África y fuera también de África y que bueno, que habría que darle también un espacio en nuestras aulas a Ngugi wa Thiong'o, padre de la literatura keniana y también de las literaturas africanas. Así que bueno, nos Perfecto. vamos a Y Djibouti. Adriana, perdón, Adriana, lo último cierra con diciendo, creo que todos los que la vimos recordamos la foto del niño bebé moribundo y el ave de rapiña esperando su comida, me lo recordó. Mm, sí, totalmente, totalmente, sí, 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 Adriana, sí, sí, gracias. terrible. Mm. Gracias. No sé si conocíais este país, si os sonaba, Djibouti. No, realmente no. Algunos sí, María, sí, María Cristina, sí. Eh, Es muy interesante. A mí me encantaría mucho investigar sobre Djibouti en muchos aspectos. Y también es como, no sé, un resumen también de muchas cuestiones que están ocurriendo en África, de muchos intereses que hay detrás. Es todo muy estratégico, es decir, en un territorio tan pequeño y con tan pocas personas, todo lo que hay detrás es muy interesante. Es el único país francófono en el Cuerno de África y en África Oriental. En una época se conoció como la Somalía francesa, entre 1896 y 1967. A partir del 67 hasta el 77, durante sí, una década, esos 10 años, fue conocido como territorio francés de los Afars y de los Isas. ¿Vale? Son las dos etnias más conocidas, las más importantes, los Afars y los Isas. Luego, bueno, obtuvo la independencia y fue cuando adoptó el nombre actual de Djibouti. También lo podéis ver con DJ, ¿vale? Djibouti no solamente con Y, sino con DJ. Eh, Su independencia fue en el 77, fue una independencia reciente, ¿no? Años 77, reciente para nosotros. Si yo te lo digo en mi, en mi clase que tienen 21 años, no, somos todos muy viejos. Pero en el 77 es muy reciente. Sobre todo si tomamos en cuenta que Túnez, Marruecos se independizaron en el 56, ¿vale? Y esto fue en el 77, es decir, 21 años después, esa independencia. Es un país seguro, comparte fronteras con Eritrea, con Etiopía, con Somalia. Es una nación multiétnica, por eso me resulta muy interesante investigar, indagar. Conviven ahí los somalíes, es decir, el pueblo somalí, el pueblo afar, son los grupos así como más numerosos. El 90% de los djibutianos practican el Islam. Aquí os muestro en esta bueno, aquí os dejo la ficha, ¿sí? de Djibouti. Eh, Fijaros que, bueno, tenemos los idiomas oficiales que es el francés y el árabe, pero bueno, después tenemos dos lenguas iba a decir comunitarias, como nos ocurre aquí en España, dos lenguas africanas, que es el somalí y el afar, ¿vale? Son las otras dos lenguas, pero siguen teniendo el francés y el árabe. Ya luego hablaremos de ello. En la población, 2025 la he actualizado, porque yo hace 3 años eran 900.000, la he actualizado la semana pasada, ahora es 1 millón. Así que es, no sé, un tercio de los uruguayos, creo, ¿no? Porque en Uruguay son 3 millones, ellos son 1 millón. Eh,
Y a ver, la próxima, sí, diapositiva. Aquí quería mostraros un poco lo que es, bueno, este punto, ¿no?, de cruce, que es la ruta marítima entre Europa y Asia, y es un punto también de unión entre lo que es la península arábiga y el África o África Oriental. Es un país con sedes que tienen bases militares como Estados Unidos, Francia, China, Japón, entre otros. Eso nos dice mucho, mucho, muchísimo, sobre todo si hablamos de Estados Unidos y Francia, China, ¿vale? Dice muchísimo. Tenemos a este presidente, a Ismail Guelleh, que ha estado en el poder desde 1999. Él le sucede a su tío, bueno, presidente, vamos a llamarle dictador, con guante blanco. Y con relación a lo que es la literatura, bueno, Djibouti tiene una larga tradición oral, una literatura oral muy, muy rica, especialmente lo que es la poesía. No hay tiempo, lamentablemente, a dedicarnos ahora a las formas poéticas, pero bueno, tienen distintas estructuras somalíes tradicionales, y estas estructuras lo que van a configurar es unos versos que se emplean para las elegías, unos versos o estructuras para las alabanzas, todo tienen un nombre. En otras estructuras para las canciones de amor, lo que es la sátira, los himnos así colectivos. Pero bueno, no solo es tradición oral, sino también tenemos con la colonización francesa una expansión en la educación, y surge lo que es la literatura escrita en francés y en lenguas locales, especialmente a mediados, bueno, lo que es principio del siglo XX. No conocemos, no hay, lógicamente, en este millón, ¿no?, de autores, perdón, de habitantes, muchos autores. El más conocido es Waberi, Abdurrahman Waberi, bueno, sus obras en francés, a veces lo hace en inglés. Él reivindica su identidad djiboutiana. Eh, la identidad djiboutiana también conjuga lo que es el pasado, lo oral, la cultura, su historia. Mouna Hudan Ahmed, ella nació en el 72, es una de las pocas escritoras mujeres de Djibouti reconocidas públicamente. Eh, Esta novela lamentablemente no está traducida, L'Enfant de Krat, que son los hijos del Krat. El Krat, bueno, es una problemática que sufre esta región, esta zona, que es una planta alucinógena, que, bueno, que está trayendo mucha adicción. Está, bueno, clasificada como una droga blanda. Entonces, bueno, ella escribe sobre esta situación, que es muy interesante, la situación del crack en esta región. Y no está, sí está en Amazon, creo haberlo visto, pero bueno, no está traducido al español. Y luego, bueno, hay Aisha Mohamed Robles, ella es una escritora también, se dedica mucho a lo que es el teatro. Tiene esta obra que es La Desvelada o La Revelada, que fue reconocida por la UNESCO. Pero bueno, su figura en realidad está más ligada a lo que es el teatro, a lo que es la expresión artística o social. Así que bueno, en realidad aquí el único que se conoce y que entró a Argentina gracias a Marcela es Waberi, y aquí fue gracias a Baile del Sol. Pero si no, no hubiese llegado esta literatura que es completamente desconocida. En, Como os comentaba, en España tenemos Pasaje de Lágrimas, y luego en la antología, que fue la primera antología, el primer libro que publica la editorial Empatía, abre, ¿no?, su sello editorial con esta antología. Aquí tenemos una narrativa, ¿no?, de este autor, que es la que vamos a leer hoy. Waberi es novelista, es ensayista, poeta, académico, escritor de cuentos. Es un escritor muy cercano, lo podéis seguir en Instagram. Es un escritor que gusta hablar con el público, con sus lectores. Hace 2 semanas me mandó una publicación que me enteré por él, que salió aquí en España. No sabía que había salido, la tengo que ir a recoger a la librería, pero fue él el que me escribió para que me enterase sobre esta colección que ahora os voy a mostrar. Por eso es una persona muy cercana al público y a sus lectores. Él se fue a Francia cuando tenía 20 años, en el año 85, para estudiar literatura inglesa. Vivió becado en una pequeña temporada en Alemania, en Estados Unidos. Sus obras están traducidas a más de 10 idiomas, y bueno, y actualmente está como profesor, como docente en estudios franceses y francófonos,
en la Universidad de George Washington, ¿vale? Washington, D.C. Así que bueno, ahora voy a pasar a la segunda. Bueno, la segunda aquí, esta diapositiva del autor. Em, Tenemos ¿Por qué bailas cuando andas? Fue muy raro, muy extraño, fue una casualidad, porque en Argentina, en el 2024, se publica ¿Por qué bailas cuando caminas? Y a la semana siguiente sale ¿Por qué bailas cuando andas? Aquí en España. Una con Empatía y otra con Baile del Sol, ¿no? Esas dos grandes editoriales de literaturas africanas. Eh, y fue meramente casualidad. Simplemente no se pusieron de acuerdo las dos editoriales, simplemente fue mera casualidad que traducen al mismo autor, el único casi de Djibouti, y esta novela, ¿no? Uno lo traduce Cómo caminas y el otro Cómo andas, ¿vale? Esta es una novela autobiográfica o semi-autobiográfica. Tenemos a este narrador que es Adén. Él decide contarle a su hija la historia de su vida, que está marcada por la discapacidad, la infancia en su país, con sus traumas y sus luchas. Y este texto, que bueno, este diccionario lúdico de las culturas africanas, todavía no lo he ido a buscar, lo tengo encargado. Es un diccionario atípico, por lo que veo, informal, así que bueno, ya os comentaré en un futuro de qué va. Posiblemente pueda incluir algo de estos textos, bueno, de este texto en la próxima edición. Así que esto fue lo último que se tradujo y se publicó de él. El relato de hoy, El pintor del mar y el bebedor de viento, bueno, esto pertenece a una antología de relatos muy interesante. También trabaja el tema de lo que es el absurdo en Los hombres sin sombra, vendría, sí, La tierra sin sombra, perdón, La tierra sin sombra podría ser la traducción de esta colección del año 94. Entonces, bueno, vamos a ir directamente a, a esta obra. La verdad que, bueno, es un relato, como os comentaba, ¿no? Del absurdo, pero detrás de ese absurdo, ¿no? Con lo que ocurre con el teatro, ¿no? Del absurdo, hay algo. Siempre hay una denuncia, es decir, lo absurdo no es absurdo porque quiero escribir tonterías, es decir, hay una denuncia social, refleja una situación política, ¿no? En el país. Entonces, bueno, no vamos a tener mucho tiempo, pero me gustaría preguntaros cómo se representa, ¿no? La situación política y social del país aquí en la conversación con estos personajes. ¿Qué podemos leer en todo lo absurdo de esos comentarios? Eh, que nos informa sobre lo político y lo social. ¿Cómo se representa eso en este texto? Cuando queráis. No sé si os ha gustado, si os ha resultado difícil, tantas referencias políticas, literarias, todo tiene un porqué, lógicamente. Eh, Marina, no sé quién ha sido primero, quién levantó. Verónica, creo. Verónica, después Mariela y después Carolina, creo que fue así. Corríjanme si estoy Cuando mal. quieras. Cuando quieras, Verónica. Verónica. Sí, a mí me encantó, eso fue el que más me gustó de todos los que nos diste para hoy, Mm, porque por la riqueza que tiene, me pareció que se abre para un montón de lugares. También me pareció medio complicado, tuve un montón de nombres que no veía quién eran, no se pero me entendió, pareció que perdona, es, no sé si es mi sonido, pero hay como un enlatado. Sí, Se escucha un poco se, enlatado. sí, se me Ah, escucha, vale. no, no sé, no ahora hice sí, nada. ¿Se ahora sí. escuchan? Eh, Sí, y decías lo eh, último, perdido. que no, que hay que googlear muchos Sí, no sabía. vale. Lo político, hubo un par de frases que me llamaron mucho la atención. Una cuando dice que la gente, ahí la tengo marcada, pero no la encuentro, que la gente prefiere no saber de qué se trata, así dice. Eso me pareció muy interesante. Eh, mm, bueno. Nada más como para el pueblo tiene que tener una opinión. Me Mm, pareció muy está, significativo ahí en se cuanto a lo escucha mal, ¿eh? político, No sé ¿no? si tienes un problema Bueno, con el si no, no micrófono. importa, no importa. Por más Mm,
Bueno, sí, vas a tener que conectar o algún micrófono o ver de reiniciar el ordenador, la computadora o algo para la próxima. Sí, Pero ya te 200. cerró la cámara, quizás se escuche mejor, dice Carolina. Pero cerró la cámara, quizás se escuche mejor. Pero a ver. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, ¿Hola? A ¿Sí? sí, ¿Se ver. escucha? sí, 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 dicen que sí. No sí, sé Sí. si Federico me Sí, escucha. sí, 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 yo te escucho mejor, ¿eh? Sí. Ah, bueno, con el tema de lo político, dice que nada es más reconfortante para el pueblo que no tener ninguna opinión. A mí me pareció un texto muy político, muy político. Eh, bueno, después habla de la situación justamente en la que ellos están, nombra un montón eh, de políticos, a dictadores, eh, acá. Sí. Dice que ellos tienen jefes parecidos a Hissène Gebré, que encontré que es un criminal, está juzgado por crímenes contra la humanidad, ¿no? Pero que se disfrazan de héroes, Ex- de liberadores, líderes de movimientos de liberación, ¿no? Como que todo está trastocado políticamente y la gente prefiere no saber de qué trata. Eh, y me pareció muy interesante el tema de la identidad propia. Calculo que debe tener que ver con esto que vos decías que se independizaron tan tardíamente, ¿no? mm, mm. Entonces, me pareció la metáfora eh, ay, no me sale, del que talla, bueno, se me escultor. fue la palabra. El Del pintor escultor, que dice, gracias, el escultor. que están, como que están tratando de esculpir, de formar una identidad propia con lo suyo, no con lo que les dejaron los otros. Ahí está la cita de Rimbaud, ¿no? Ellos dicen, bueno, que Rimbaud quería destruir el yo para, bueno, todo lo que él quería hacer con la poesía, dinamitar el yo para formar un otro desde él mismo. Dice, y nosotros estamos en busca del yo en el nosotros indiferenciado. Necesitan reconstruir su identidad eh, Claro, lo que pasa es muy con lo difícil, muy. suyo, mm, claro, mm, claro, mm. porque están totalmente imbuidos del colonizador, me imagino, ¿no? Claro, Me pareció muy interesante todo lo que plantea y muy lindo. mm, muy Este, complejo, mucho para investigar detrás y también de entender la situación, porque bueno, esto como los Hutus y los Tutsi, esta situación que tenemos, ¿no? De rivalidad ocurrió, bueno, sigue ocurriendo en Djibouti. Tenemos estos dos grupos, ¿no? Están los Afar y los Isa. Los Isa es el presidente, el grupo étnico del presidente son los Isa. Entonces los Afar como que sienten que los Isas están ocupando la administración, están ocupando las Fuerzas Armadas. Hay una provisión de partidos políticos, entonces, bueno, como que hay una disputa, ¿no? De poder. Está toda esta cuestión, lamentablemente étnica. Y luego, claro, ¿cómo podemos construir una identidad en un país tan pequeñito donde también hubo una doble colonización por parte de los árabes, por parte de los franceses? Entonces, como que, difícil, difícil. Fijaros que las dos lenguas oficiales son dos lenguas colonizadoras, el árabe y el francés. Quizá por suerte, mejor no poner, o poner también el ISA y el AFAR, pero dejar una sola, sí, eso sería una bomba para el país. Posiblemente el ISA, dejarían el ISA, ¿vale? Como lengua sería horrible, sería bueno, un en un conflicto. momento del texto dice que tienen 4 lenguas, lo Exacto, dice, exacto, claro, efectivamente, dos y dos. Mm. sí, Francés, terrible. Y árabe, con la cantidad de gente que son un pueblo, un pueblito, digamos, son claro. muy poquitos. Yo lo tuve que buscar en el mapa, la verdad no tenía la menor idea, nunca lo había escuchado. Ya, no, por eso te digo, es un país muy interesante de investigar porque aporta mucho, no solo en lo literario,
que también con una literatura, te digo, siglo XVII, siglo XVIII, sino también todas estas cuestiones políticas y de intereses que hay detrás, intereses de, como dicen ellos, ¿no? Del otro lado de los blancos. Así que bueno, pasamos a Mariela. Gracias, muchas gracias. Ahora se te escucha muchísimo mejor, ¿eh, Verónica? Es un tema de conexión posiblemente. Bueno, yo suelo agregar que el texto me llevó todo el tiempo como, no solo a la investigación, todo esto que contaba recién Verónica, sino que sentí como todo el tiempo como una metáfora y me llevaba como todo el tiempo como una cuestión medio de locura, ¿no? Como, como en una cuestión de dual todo el tiempo, de una situación, de cuestiones también como medio de salud mental o de problemas, de cuestiones de clase, ¿no? Que muchas veces las clases marginadas también terminan como en determinadas situaciones, pero por cuestiones económicas y por cuestiones políticas también, ¿no? Como que bueno, se terminan adentrando, no sé, eso, en situaciones caóticas que terminan atrofiando su salud mental o terminan en adicciones o en cuestiones así, por cuestiones políticas y por cuestiones económicas. No sé, capaz que recontra malinterpreté, pero me llevó como todo el tiempo a situaciones, a esas situaciones, no sé por qué. No, a ver, cuando tú dices la locura, ¿no? Yo releía el texto y cuando veía a los locos también me acordaba de los borrachos y de los niños que siempre dicen la verdad. Entonces, hasta eso. Exactamente, exacto, exacto, eso. Entonces, yo como que, bueno, pensaba en eso, ¿no? Borrachos, niños y locos siempre están diciendo ciertas verdades. Entonces, bueno, no estás tan alejada de lo que comentas. O Mm. sea, solo agregar eso a todo lo que traía Verónica y demás, ¿no? Sí creo que es un texto recontra para pegarle una buena cantidad de leída porque tiene un montonazo de información. Muy distinto a lo que hemos leído y eso es lo que me gusta, muy, Sí. muy distinto. Por eso siempre digo, si pensáis que las literaturas africanas son leones, praderas, sabanas, estáis equivocados. Hay muchos Total. géneros, hay muchos subgéneros. Aquí tenemos sátira, tenemos el absurdo, es decir, es muy, muy rica esta literatura, a pesar de que no Totalmente, se vea. totalmente. Mm. Muchas gracias, Marela. Pasamos a Carolina entonces. Bueno, este texto me pareció sumamente complejo, la verdad que lo tuve que leer más de una vez, también sumergirme en Google para entender de qué se estaba hablando. Sí entiendo que tenemos a estos tres artistas, ¿no? Al arte en realidad como metáfora, bah, no como metáfora, pero como una representación del pensamiento tal vez filosófico e intelectual frente a todo este contexto que se menciona en todo este rosario de dictadores y este, de revolucionarios que en definitiva terminan tal vez con regímenes dictatoriales, ¿no? O sea, enarbolan la bandera de la revolución y terminan eh, yéndose al pasto, como quien diría. Y con todo esto que habla de Rimbaud, la verdad que yo, o sea, era como que me costaba enganchar un poco hacia dónde, o sea, no me parecía inocente Rimbaud en todo esto. Y creo que en realidad es como que es justamente el decadentismo frente a la decadencia, ¿no? Me parece que es esa la tensión que trae, que pone sobre la mesa el texto. El decadentismo, digamos, como movimiento estético, artístico, filosófico, y frente a la decadencia de una sociedad donde los ideales se han ido, digamos, diluyendo frente al poder, frente al mercado, frente a la guerra, frente a los intereses de los gobernantes de turno, ¿no? Bueno, básicamente eso, digamos. Sí, me interesa lo que dices, ¿no? Sobre el tema de la decadencia. Me has acordado un poco a las literaturas de la disilusión o de los años 80, bueno, 90, sobre todo de los años 90 en África Occidental. Aquí como que vemos una neo-desilusión, ¿no? Con esta decadencia social, lingüística, política. Así que gracias. Y el tema del arte, ¿no? Que es también hay que rescatarlo. Estos artistas que están aquí
que claro, como se dedican al arte, también son considerados locos, lógicamente. Y cerramos con Alexandra, sí, que vamos con el tiempo ahí justito. Alexandra, cuando quieras. Sí, gracias. Ahí se escucha, ¿no? Sí. Eh, a mí me pareció súper interesante el texto cuando entendí que estaba yendo por el absurdo, ¿no? Si no, estaba perdidísima. Pero me llamó mucho la atención la mención a Chinua Achebe, que dice Mm, hacia el final de la segunda página, Badar dice, no estoy filosofando, hablo la manera en que escriben algunos autores africanos que imitan a Chinua Achebe. Y entonces quería saber si esto responde a una idea de este autor, de Waberi, o si simplemente lo está poniendo en el personaje como para mostrar que hay autores que quieren imitarlo, ¿no? no, sí, a ver, hay autores que son archivistas y que quizás se van por la línea de Achebe, otros Ujú. son más contemporáneos eh, y más modernistas, es decir, mm, es gracioso cuando menciona lo de Achebe, ¿no? Porque es más de los años 50, con un inglés más rudimentario, con mucho vocabulario, ¿no? Del Ivo, y también esa denuncia, ¿no? Esa denuncia colonialista, ¿no? Que hace Achebe. Pero sí, 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 hay una línea de autores que quieren seguir esa línea archivista, otros la gunguista de Guiwaciongo, otra la contemporánea, otra la diaspórica, lo híbrido, lo moderno, lo europeo, lo afroeuropeo. Pero sí, tiene razón con lo que dice. Mm, sí, Alexandra. Genial, gracias. Nada, a vosotras. Tenía otra pregunta más, pero bueno, lamentablemente voy a tener que irme para Kenia porque, bueno, no nos da el tiempo. Son lecturas que tienen mucho análisis. Y hay Dime, mucha Marina. participación. Hay un comentario en el chat, no sé si tengo tiempo de leerlo, Sí. de María Cristina. Hay pinceladas de geografía física. Cuando menciona la falla, la llanura es el clima. mm, Tercer mundo dentro del tercer mundo, desigualdades mayúsculas. Totalmente tercer mundo dentro del tercer mundo. Sí, muy interesante. Sí, Sí, es un relato, a mí me encanta. Este relato sí. es muy, muy, muy interesante. Pues bueno, vamos a Kenia, a Grace Ogot. Vale, perdonad que rompa todo lo que estábamos hablando antes de Djibouti, pero bueno, os dejo a vosotros la labor de seguir investigando este autor y este país, y hay muchos artículos en Argentina y en España, en español, que hablan sobre la situación de Djibouti. Y bueno, Grace Ogot, la mencioné en la clase anterior porque os comentaba que en ese congreso en Makerere, en Uganda, donde se planteaba si íbamos a utilizar o no las lenguas europeas en la escritura de estas literaturas africanas, Ngugi wa Thiong'o y Grace Ogot vendrían a ser como los dos representantes que estaban en ese congreso en Makerere, que se vieron sorprendidos porque no había presencia de autores de África Oriental. Entonces, en referencia, bueno, a ese comentario, me pareció interesante traer un cuento de Grace Ogot. Ella nació en el año 30 en Kenia, falleció cuando tenía 85 años. Es considerada como la madre de las literaturas de África Oriental. Yo quise incluir en ellas también cuenta una narración, una narrativa de ella, pero bueno, justo fallece, me puse en contacto con su hijo, dejé ese periodo, ¿no? De duelo, lógicamente, pero a los 2 años, sí, de estar con la antología, bueno, contacté al hijo, quise incluirla, lamentablemente no pude por cuestiones económicas, ¿vale? Que era lo que le comentaba el hijo de Grace Ogot, que era una antología donde no sabía realmente si iba a haber aceptación, si se iba a editar y si iban a vender 50 números, 50 ejemplares y claro, era imposible hacer un pago, ¿no? Económico como era el que él pedía, ¿no? Solicitaba. Entonces, lamentablemente, Grace Ogot quedó fuera de ellas también cuentan, pero sí había una narrativa que se estaba traduciendo. Esa es la cercanía que tengo yo con la autora, sobre todo con su hijo y esta cuestión económica que a veces, bueno, juega, juega en contra. Bueno, ella, el trabajo literario que realiza está centrado principalmente en lo que es la narrativa corta, también la novela. Ella explora muchos
temas que están relacionados con la tradición africana, la cultura, la vida cotidiana de su país. Normalmente son narrativas donde hay personajes femeninos fuertes que abordan estas cuestiones sociales, en situaciones también culturales arraigadas a la tierra, a la utilización del luo como lengua. Ella fue miembro del Parlamento de Kenia, ocupó distintos cargos gubernamentales, fue también asistente del presidente. Ella escribía sus novelas, sus cuentos, sus narrativas tanto en Luo, ¿vale? En Luo como en inglés. Y bueno, a ver qué más. Os voy a mostrar aquí estas tres novelas que son las más representativas. The Promised Land, La Tierra Prometida, está ambientada en los años 30. Se centró en lo que es la emigración Luo y los problemas bueno, que habían acarreado en toda esta situación de los colonizadores. Bueno, aquí los protagonistas tienen que emigrar, hay una migración al norte de Tanzania. Land Without Thunder, Tierra sin trueno, es una colección de relatos que están ambientadas al territorio también Luo. Y luego The Graduate, El Graduado, bueno, aquí es una novela que muestra un poco la tensión de esos expatriados que intentan regresar a Kenia, eh, que bueno, es la ministra que está en Estados Unidos convenciendo a los kenianos volver, ¿no? a Kenia. Esas promesas, ¿no? Y que se encuentran estos kenianos luego cuando regresan. Así que bueno, muy interesante. Lamentablemente no hay nada traducido en cuanto a novela. En este momento solo tenemos Llegó la lluvia, ¿vale? Que es este cuento que presentamos hoy. Em, a mí, bueno, yo no soy muy amante de los... Es decir, me gustan los cuentos, pero lo que más me gusta a mí son los relatos cortos, las narrativas breves. Nosotros en la sesión anterior con Marta Bungi de Tanzania habíamos leído un cuento que era Wipensa, el asesino, ¿os acordáis? Que tenía similitudes con el cuento de Caperucita Roja. Entonces, bueno, hoy tenemos otro cuento. Y bueno, con relación a este cuento me gustaría preguntaros el viaje, ¿vale? El viaje de Uganda a este lago y su paso, ¿no? Por esta tierra sagrada. ¿Qué representa? ¿Qué representa este viaje que ella emprende, ¿ok? Hasta el lago y esa transición que está haciendo, ¿no? Con este, con este viaje. ¿Qué representaría? ¿Qué estamos viendo? Mientras que levantáis la mano, quería comentaros que hay una parte en el texto, ¿no? Donde se valora mucho el hecho de tener una mujer, ¿no? Era este hombre, el padre, que no tenía mujeres, eran todos hombres, 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 y luego valora mucho, ¿no? Lo que es el hecho de haber dado a luz una de sus esposas a una mujer. No es algo que sea común valorar, ¿no? El tema de manera excesiva a una mujer, siempre se valora más al hombre. Normalmente las literaturas africanas siempre reflejan la inversa, siempre se tienen mujeres y lo que quieren ellos en realidad es el hombre, lógicamente, porque es el que hace que persista, ¿no? El apellido, sobre todo que son, ¿no? Comunidades étnicas patrilineales. Entonces, no es común esta situación que la autora plantea, Lugo, donde se hace una valoración a tener hijas, ¿vale? Siempre ha sido, y además en los Luo, yo lo he investigado, es más en lo que es la figura masculina. Entonces, bueno, simplemente para que no generalicemos, ¿no? Bueno, esto es algo que la autora quiso plantear de esa manera, pero siempre se ha valorado más dentro de los Luos el tema de la figura masculina. En Carolina. Estamos con este viaje, ¿no? ¿Qué representa el Sí, viaje de Uganda? yo lo que encuentro, digamos, en todo el cuento, en todo el relato, en realidad a mí me surge como un paralelismo muy fuerte con las juventudes, tal vez con las juventudes también obligadas a ir a la guerra, ¿no? O sea, yo vi esto, yo vi en Uganda la misma situación
de aquellos jóvenes que de pronto tienen que salir a defender su país, ¿no? Y son mandados a la guerra. Em, Eso lo vi, digamos, como un paralelismo en todo el cuento. Bueno, detrás tenemos esto, ¿no? La defensa de la familia, la defensa de la patria, esto que mencionaban antes, el desplazamiento en pos del bien común. Mm, Eso, digamos, lo entiendo como, lo encuentro como algo transversal en todo el cuento. Y en esta parte tal vez, ¿no? Es como, este viaje es como un viaje iniciático de ella, ¿no? O sea, totalmente. es esa, ya esa pérdida de la inocencia, eh, tal vez lo podemos comparar si querés con el camino del héroe, ¿no? El famoso camino del héroe, pero para mí es eso, es como Un viaje iniciático, ¿no? un viaje iniciático, un paso tal vez a la adultez, a la pérdida de la inocencia. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Vale, muy bien. Toma nota de esto. La pérdida de la inocencia, viaje iniciático. María, Hola, ¿qué tal? Eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María? bien, bien. Yo apago la cámara porque me hace mucho ruido para escuchar, por eso Mm, prefiero tener siempre la cámara apagada, pero no sé qué pasa en la compu. mm, Eh, gracias, igual. Por Era encenderla para, ahora en tu intervención. claro, eh, para mí es como el peso de la tradición, ¿no? Las contradicciones que le pueden generar a alguien, ¿no? El peso de esa tradición y que de alguna manera cuando termina el viaje se libera un poco del peso de esa tradición. No sé si me lo puedo explicar en palabras, pero por ahí en varios cuentos que hemos visto, sobre todo el año pasado, venía como esa cosa, ¿no? De cómo pesaba la tradición sobre todo en las mujeres, pero pienso que en los varones también. Y a mí me daba como esta idea, ¿no? Que esa obligación que ella tenía, como de salvar a todos, porque así venía la lluvia, en ese viaje eh, hacia el lago, digamos, o hacia el agua, ella fue como liberándose de eso, ¿no? Mm, mm. Sí, El peso de la tradición es una autora bueno, que aboga mucho al tema de la tradición, lógicamente, pero claro, con el tema de la lluvia, luego como que también nos hace pensar, ¿no? Sobre las contradicciones, ¿no? Que tenemos a veces con estas tradiciones, si hay que seguirlas, hasta qué punto, ¿no? Recogemos lo bueno de las tradiciones, apartamos lo malo, recogemos lo bueno de la modernidad, apartamos lo malo. Entonces, como que, bueno, tenemos esa dicotomía, ¿no? Entre tradición, modernidad. Ujú, Pero bueno, me quedo con esto, lo del peso, ¿no? De las tradiciones, sobre todo las que tienen que estar acarreadas, ¿no? Por las mujeres. Mm. ujú. Muchas gracias, María. Gracias a vos y seguro que nos vemos en abril. Segurísimo, segurísimo. Sí, 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 sí. Yo tengo los viernes a la tarde reservado, así que bueno, sé que no es Perfecto. fácil para la mayoría de la gente, porque los viernes como que, bueno, justo el fin de la semana, estamos todos cansados, pero bueno, es cuando más tengo disponibilidad horaria. Y Olga también, Una ¿no? Sí, pregunta te María, quería hacer también, que yo soy socióloga y he visto que la sociología aparece, hay autores que han sido sociólogos, ¿no? totalmente. Sí. Que no sé, o sea, es una carrera que a veces se sigue mucho, si, qué peso tenía. Sí, en Nigeria se estudió mucha sociología, en Ife Maudime, mucha sociología, mucha antropología, en las mujeres sobre todo, sí, iban a la parte, a Ujú. la carrera de letras, humanidades y sociología, sí. Mm, Sí, porque sí, hay un par de autores que eran sociólogos, según sí, leí, total. Sí, sí, en así. Nigeria, Kenia, El sí, Congo. Ghana, sí, el Congo, sí, 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 es mucho, mucho, mucho se ha estudiado antropología, sociología, sí, Bien. Bueno, así que ahora sí. Ujú. Quizá nada, muchos
quizá muchos sociólogos, yo conozco el caso del Congo de Mbuji Kabunda Badi, que él tuvo que irse Ah, porque Kabunda, pues, sí, lo sí, amenazaron de Kabunda. muerte, él se va, se refugia, bueno, va a España y escribe en español, entonces podemos Kabunda llegar es un genio. a muchos autores, por ejemplo, a él en escritura en español, y era sociólogo, estudió en el Congo, ¿sí? Pero Mm, después desarrolló toda su escritura en español porque se tuvo que ir. mm. Sí, es un Kabunda excelente. Yo compartí con él mesa en un congreso y era una persona. Él me dijo, Fede, no te preocupes por lo que dicen los afro españoles sobre vosotros los blancos que estáis metidos en estas literaturas. Que se pongan a leer ellos literaturas africanas. Que hay demasiada literatura afroamericana con ellos y él me apoyaba porque yo como que se me sentía, ¿no? con eso y Kabunda siempre me apoyó. Era un excelente, un hombre muy... Trabajaba mucho. Sí. Así que, pues sí. Pues mira, María, ahí Ujú. ha complementado María, Cristina, tu pregunta. Así Muchas que, gracias. nada, a ti, Olga, que se te va a calambrar la mano. Menos mal que es virtual, sí. Pues mira, a mí me ha pasado en este relato que me he salido de África totalmente. Me pasó como con el relato anterior. Me he venido a mi simbolismo y me ha Mm, recordado mucho sí, me ha recordado, pero fíjate, a cuentos taoístas y más budistas. Y cuando terminé de leerlo, lo que me vino a la cabeza que lo apunté fue, las cosas no son lo que parecen, sino lo que queremos que sean. Y era como que si tú aceptas el destino que que te trae la vida y pues lo que pasa es algo bueno, ¿no? Entonces ella lo que desea, tiene varios candidatos, ella lo que desea es a uno en particular y es ese uno el que la está esperando y el que la va a acompañar y el que en ese, como comentábamos antes, en ese viaje iniciático es quien la va a acompañar sí. en la etapa adulta. Parece que Mm, eso, mm. eso me ha pasado al Mira, leer mira, qué este. interesante que lo hayas podido relacionar, ¿no? Con literatura asiática, sí, como bueno, nos pasaba también el de Bungi de Tanzania, que lo podíamos relacionar con Caperucita Roja, ¿no? Con Sí. otros cuentos. Pero sí, todo este tema de la lluvia, el escapar, el adentrarse, ¿no? A una zona maligna, Mm. tenebrosa, tiene mucho de, sí, también de cuento asiático, sí. Sí, perdón, Federico. ¿Y el título te hace acordar a All Summer in a Day de Bradbury? All Summer in a Day de Bradbury. ¿No te vas a acordar? ¿No lo leíste? No, no lo he leído, Anótalo, no, no, anótalo. no. Anótalo, All Vale, Summer in a Day. Es todo el verano en un día. mm, Y el vale, sol y la lluvia. vale, tomo nota. Dale. Mira, gracias, gracias, El Marina. título, nada más. Título, ya, 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 ya. Mm. ¿Alguien más con relación a este viaje? ¿Vale? Este viaje iniciático, esta pérdida de inocencia, este viaje de transformación, tema de la tradición, vale. Y, y cerramos con esta autora con relación a esa huida, ¿no? Estabais mencionando lo que era la huida, tras esta huida de Oganda y Docinda, ahí la lluvia llega, ¿no? La lluvia llega igualmente. Entonces, ¿qué interpretación podemos darle a esta lluvia? En este desenlace? ¿Se confirma o se desafía la profecía? ¿Qué lectura cultural o ética se puede ver con esta lluvia? ¿Cómo lo veis? Porque justo en la última página, donde estamos con un desenlace muy, muy rápido, en donde nos preguntamos qué va a suceder, qué va a pasar, entonces, ¿cómo lo interpretáis tras la huida, esta llegada de la lluvia? No me acuerdo. No sé si Olga ya tenía antes, ¿no? La mano levantada, entonces sería María y Sí, Verónica, perdón, ¿no? perdón. Nada, nada, tranquila. Vale, María, cuéntanos. Que tú eres muy racionalista, me di cuenta. Y bueno, tienes que encender, ¿sí? Encender el micrófono. Estás muteada. A ver. Bueno, María, ahora sí te oímos. esto- Sí. Que tú eres muy racionalista, ¿vale? No sé si me equivoco, pero a ver, Está bastante ¿sí? bien. Ah, vale, Eh, vale. me parece, Entonces, yo me no he dicho gustó, nada.
Me gustó, bueno, primero siento comparaciones con algunas cosas de la tragedia griega y también con temas de la tragedia o de la inmolación de las mujeres en el mundo azteca. O sea, pero acá, así que me decís que soy racionalista, me gusta esto que vence la razón porque la salva a él diciéndole, bueno, ¿qué vas a hacer? O sea, como que la saca de ese mundo de la tragedia. Y me pareció que es una enseñanza fantástica en comparación con esta sensación de obediencia permanente a los mitos, ¿no? En cada contexto según... Sí. Eh, claro, triunfa el amor, es el amor que hace que caiga la lluvia, ¿no? Me pregunto, ¿no? El Sí, amor es sí, el que en realidad es porque ella obedeció, por eso llueve, porque tiene que llover porque es una cuestión atmosférica, sí, claro. o porque justamente triunfa el amor y es este hombre, ¿no? Al revés, que va a acompañarla, ¿no? A esta situación tan difícil. Él se está arriesgando también su vida. Eh, entonces, claro. Mm. Vale, yo tomo nota Ok. sobre la obediencia, el triunfo en el amor, o yo agrego eso, tenía que llover porque tenía que llover y listo, punto Sí, y pelota, claro. como decimos aquí. Muy Eh, bien. no sé si estaba, bueno, no recuerdo quién está. Gracias, María, gracias, gracias, gracias. Creo que Verónica, ¿no? Verónica, después Alexandra y después Carolina. Creo que sí. Vale, sí, Verónica. Para mí no, llueve porque tiene que llover. Me parece que el cuento es una burla a las tradiciones y este chico, el otro, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, porque son muy parecidos los Sí, nombres. Oganda y Eh, Osinda. la Ocinda, es como está representando a la razón, digamos. Bueno, Mm, basta, dejémonos de esto, vayamos hacia otra cosa, avancemos, pasemos la barrera de las tradiciones, de lo que debe ser, aunque no tenga una explicación, y vayamos, porque pasan una barrera en un momento, me parece, ellos cruzan sí, una barrera. sí, Me sí, parece que es la barrera de eso, bueno, entre la tradición, entre lo absurdo de muchas cosas como esto, ¿no? ¿Qué relación puede haber entre que la pobre chica se muera y la lluvia? Eh, para mí mm, es eso, es marcar el absurdo de muchas tradiciones, de muchas costumbres, y que sobre todo están sometidas las mujeres, exacto, porque exacto, con sí, lo que le había costado tener una hija mujer, con lo que había deseado una hija mujer, cuando la tiene que terminar sacrificando, digamos, como que todo el peso, la carga de que las cosas vayan bien siempre está sobre las mujeres. Eso lo mm, hemos mm, visto, como dijeron otras compañeras también, en un montón de cuentos, y acá también. Tiene 20 y pico de hijos varones, pero la única nena es la que tiene que sacrificar. La mujer claro. tiene que cargar sobre sus espaldas con la supervivencia de la tribu. Terrible. Sí, del grupo étnico, totalmente, totalmente. Claro, sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, aquí la culpa la tiene el curandero o el oróculo, el que vio, ¿no? A esta niña, ¿no? A Uganda Claro. con características, porque eran unas Pero características. es el que está representando la tradición y lo que se hizo Sí, siempre. sí, Seguramente siempre exacto. mandan a alguna nena, siempre sacrifican a alguna mujer, porque es más fácil, valen Eh, menos, entonces son más sacrificables. Claro, Siempre me está la parece que excusa de está mostrando eso. Dejémonos de pavadas, claro. Ahora se te escucha mucho mejor, Verónica, ¿eh? Totalmente se te escucha, sí, se escucha bien. Buenísimo. Alex, gracias, gracias. Alexandra. Sí, yo lo entiendo como un si va a llover, digamos, ¿no? De todas maneras va a llover. Y entiendo que entonces el personaje, ella puede eh, seguir su vida sin hacer caso y sin cumplir con el destino que le determina la comunidad, ¿no? Y que de todas maneras la comunidad puede seguir adelante sin que alguien de ese grupo siga o cumpla esos mandatos, ¿no? Que le están destinados.
Mm, totalmente, totalmente. Eh, sí, sí, yo también pensaba, ¿no? Quizá también el hecho de haber cruzado esa línea, Verónica comentaba antes, ¿no? Ha cruzado esa línea, ¿no? Ya está en la zona esta, ¿no? Donde ya se enfrentó a la muerte, ya está. Puede llover ahora, ¿no? Pues ya ha pasado esa prueba iniciática. No sé si Verónica has levantado otra vez la mano o quedó pendiente de antes. Que, vale, había quedado de antes. Entonces, bueno, ya por la Acá, hora, yo... perdón, ya Sí, nos Marina. despedimos, pero hay un comentario, un par de comentarios del chat. ¿Tengo tiempo para leerlos? Sí, O sí, sí, sí. Graciela, ¿querés decirlos vos, Graciela Álvarez? Yo tengo la voz bastante tomada hoy, pero bueno, lo leo. Me llamó mucho la atención que el jefe buscara una esposa para tener una hija mujer. ¿Cómo? El padre, perdón, me llamó mucho la atención que el jefe buscara una esposa para tener una hija mujer. El padre se sentía dividido entre su responsabilidad como jefe de la tribu y su amor por la hija. Mm, no, bueno, sí. Una esposa, dos, tres, hasta que den con quien quiera andar. Si o es la figura femenina o la figura masculina. Claro, y Eh, después dice, agrega, Graciela agrega, los dioses la premian por tener el valor de desafiarlos y encuentra el amor de su vida. mm, mm. Me hace acordar mucho, ¿no? Ese amor de padre al padre de Nuego. ¿Os acordás? ¿Os acordáis? Sí, Nuego de Buchi Mecheta, ¿no? También es sí. padre que amaba profundamente a Nuego, a su hija, que también la relación era muy distinta con su esposa rebelde, que quería ser soltera, ¿no? Que no quería tener ninguna relación, no quería casarse. Así que bueno, yo creo que ya por el tema de tiempo voy a dejar lamentablemente a Doreen Maingana. Voy a tener que dejarla eh, para la próxima, sí, la próxima edición porque no nos da ya tiempo. Eh, la verdad que bueno, nos hemos extendido, pero es lo que ocurre siempre. Voy a intentar dejar de compartir. A ver. eh, si sale el cuadradito. ¿No querés decirlo en voz alta lo que escribiste, Caro? Comentario del chat, digo. Ahora Esto. ya puedo ir al chat, ¿eh? Perdón, sí, lo que había puesto era te amo profundamente, pero no voy a dejar la tradición de lado, ¿no? O sea, Ajá, pero Mm, no, ya, el sí, sí, mandato sí. va a ser más fuerte siempre. Sí, 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 totalmente, totalmente. En- yo, bueno, sí, voy a dejar a Doreen Maingana. Con Doreen Maingana habíamos abierto, de hecho, no sé si te acuerdas, Marina, habíamos abierto sí, este seminario con una entrevista sí. que se hizo con la colaboración también de intérpretes de la UNSAM, y era una forma de promocionar lo que iba a ser al año siguiente, ¿no? Este seminario. Yo quería cerrar con ella la segunda parte del seminario, pero bueno, ya es bastante tarde, son las 8 menos cuarto aquí, 5 horas menos, no, 4 horas menos en Argentina. Entonces voy a dejar, ¿vale? A Dorín, la vamos a dejar para la próxima, será la apertura, ¿ok? Nada, hoy ha sido un placer poder, como siempre, compartir estos relatos, relatos distintos, miradas diferentes, muchas interpretaciones. Me tengo que replantear qué hago, si me dedico a dos autores por sesión o a cuatro. Yo mandaré una encuesta a ver qué me recomendáis, porque bueno, el que mucho abarca poco aprieta, pero también uno tiene esa necesidad de ver distintos autores, entonces como que bueno, estoy en esa dicotomía, si ver a dos de manera muy profunda o a cuatro. Así que nada, que os voy a dejar tarea para el verano austral. Os tengo mucha envidia. Me alegro que esté por empezar las vacaciones de verano allá. Eh, y nada, Ahora que que nosotros, acá es lo que queda de nosotros, ¿viste? con lo Que que queda. siempre es complicado. Bueno, vos lo viviste. Mm, Yo Bueno, voy muchas a, gracias, Federico, por todo, ¿eh? nada, nada, yo os voy a actualizar la plataforma y os pondré el listado también de lecturas Perfecto. recomendadas y si puedo sumar algo también a las que ya tenemos, ¿vale? Así que nada, un placer enorme y gracias por darme este espacio a la Universidad de UNSAN, gracias también por fecundarlo, por alimentarlo, por darle cariño, ¿no? A este seminario, ¿vale?
Así que bueno, muchas gracias a todas, a todos, a todes, ¿vale? Donde estéis, en Latinoamérica y en Europa, Gracias, ¿vale? Federico. Así que un placer enorme. Gracias a vos. Muchas Muchas gracias a gracias. vos, Muchas Federico. A gracias. vosotras. Gracias. Nada, muchas Muchas felicidades, gracias. Feliz año Felicidades. nuevo. Feliz Igualmente. Hasta año nuevo. abril. Nos vemos en Hasta abril. abril. Nos En vemos. abril seguro. Vemos. Claro que sí. Abrazo. Feliz año nuevo. Chao. Muchas Ustedes, felicidades. cuídense Chao. mucho. Gracias.